Saludamos a Eloy Alfaro, antropólogo, facilitador en los diálogos de paz con el ELN, profesor de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre los resultados del día de ayer en Colombia, que dejan abierta la puerta para una definición en segunda vuelta dentro de 3 semanas. Bienvenido. Bueno, buenos días con todos y todas. Sí, gracias por la oportunidad. Pues lo que está ocurriendo en Colombia llama mucho la atención y debe llamarnos mucho la atención a nosotros como ecuatorianos, sobre todo porque se definen muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que está en juego es sobre todo la permanencia en este continente de la propuesta neoliberal como mecanismo como propuesta económica y política, ¿no? O sea, en el continente, en Sudamérica, han estado 2 países, han sido 2 países referentes de esta propuesta neoliberal. Una es Chile y otra ha sido Colombia, con 2 modelos de implicación distintas. Chile cayó ya, el modelo neoliberal, sabemos, ¿no es cierto?, ha caído con lo que pasó con el levantamiento, el despertar chileno y con el cambio de gobierno y la nueva constitución. En Colombia se juega exactamente lo mismo. El estallido que hubo el año anterior da cuenta justamente de la necesidad de un cambio y la urgencia de un cambio. Por eso Gustavo Petro surge como uno de los importantes ganadores en esta contienda, porque ha planteado justamente ir en contra de todo aquello que motivó el levantamiento popular el año anterior y que ha motivado muchos levantamientos de la historia colombiana, ¿cierto? Pero entonces está en juego eso, la posibilidad de que uno de los países referentes del modelo neoliberal mantenga todavía el modelo neoliberal vivo acá en el continente, y eso es Colombia. Les voy a explicar un poco más en lo que viene. Sin embargo, aparece, ¿no es cierto?, un outsider que de alguna forma es una victoria para quienes pelearon o dijeron que querían un cambio en las últimas acciones, movilización y lucha social, porque lo que quería también era destruir el uribismo, acabar con el uribismo. De alguna forma, el hecho de que el otro candidato, ¿no es cierto?, Rodolfo Hernández, aparezca, es justamente una derrota del uribismo. El uribismo como modelo político de corrupción, como modelo político de que llevó el Estado que hizo un narcoestado, ¿no es cierto?, que hizo la parapolítica como una forma y una estrategia de acción. Ese uribismo con Hernández, para muchos es la muestra de que fue posible derrotarlo. ¿Sí? Entonces, aunque esto es cierto, ¿no es cierto?, que ha sido una derrota del uribismo, porque este señor Hernández, Rodolfo Hernández, ¿no es cierto?, no es uno parte de las oligarquías clásicas que han gobernado Colombia, que han dominado. La pregunta que le haría es en el sentido de quién es Rodolfo Hernández justamente. Sobre Gustavo Petro tenemos múltiples referencias, conocemos sobre el uribismo también, que ha dominado en la política colombiana, pero ¿quién es este excéntrico personaje Rodolfo Hernández? Es un personaje que surge de una coalición, así se llama, ¿no es cierto?, lo que él ha hecho para ganar. Él no tiene un partido político como tal y por eso mismo no proviene de un partido político propio, digamos. Él fue alcalde de Bucaramanga, un alcalde muy polémico que renunció a su alcaldía, un alcalde que golpeaba a sus concejales para que le obedezcan, ¿no es cierto?, que cuando se enojaba insultaba públicamente a hombres o mujeres. Eso ya lo vivimos acá también, ¿no es cierto?, en medios de comunicación, que la principal autoridad se dedicaba a insultar a todos y todas, ¿sí? Entonces, ese es el personaje Hernández, que cuando fue autoridad, él dijo: yo no robé, pues nunca fui ningún corrupto, ¿no es cierto? Y eso ha sido como un elemento que le ha llevado a conformar una coalición de otras autoridades locales, concejales, alcaldes, gobernadores, etcétera, en Colombia, que conforman su partido político, todos con un único discurso, que es la anticorrupción. Eso en Colombia, llamar autoridades como estas, que se conforman para cuestionar la anticorrupción, ha llamado mucho la atención de los votantes en Colombia, porque es novedoso, ¿no es cierto?, que una autoridad o cientos de autoridades que están apoyándole a él digan: queremos un proceso sin corrupción. Eso ha hecho que llame la atención, ¿no es cierto? Pero este señor es un empresario, es un administrador, como muchos otros en Colombia, pero que no viene de las oligarquías, y esto
que menciono es importante porque al hablar de anticorrupción, ¿no es cierto? Y no ser de las oligarquías es un referente para muchos de los votantes en Colombia, porque la mayoría de los corruptos en Colombia han venido de las principales oligarquías y de los apellidos nobles. ¿Ya? E históricamente en Colombia quienes han gobernado han sido corruptos, pero también han sido de las oligarquías y los apellidos nobles. Este señor no. Y eso a la mayoría de colombianos ha llamado la atención. Pero eso justamente es un riesgo, porque hemos visto a lo largo de su candidatura discursos homofóbicos, ¿no es cierto? Discursos en contra de los avances que ha habido del feminismo, de los derechos que tienen, derechos sociales y reproductivos, pero sobre todo no ha planteado ninguna cosa que resuelva los problemas que motivaron el estallido social en Colombia. ¿Cuáles son esos problemas, no es cierto? Acceso a la educación. Hay, igual que en el Ecuador, ¿no es cierto?, millones de colombianos que no pueden acceder a la educación pública universitaria, porque la educación pública, ¿no es cierto?, en Colombia requiere de exámenes de ingreso, de otros procesos y de una serie de dificultades que ha hecho que la educación no sea de libre ingreso. Entonces, ese problema, por ejemplo, este señor Hernández no lo está planteando como un problema a resolver en su gobierno. Otro problema, que es el problema pensional, que es fundamental para Colombia, el tema de las pensiones en el modelo neoliberal, tanto en Chile como en Colombia, ha sido fundamental, es fundamental. Es lo que sostiene el modelo económico, ¿no es cierto?, a través de las empresas prestadores de servicios de seguridad social y de salud. Ese modelo es el fundamental, el que sostiene el modelo. Y frente a eso, lo que ha hecho el señor Hernández no ha dicho nada al respecto. ¿Sí? Ha dicho mejorarlo, ha dicho cambiarlo, ha planteado una línea. Eloy, ¿Sí? muy buenos días. Buenos días. En todo caso, ¿cuánto considera usted que Hernández puede convocar a la derecha de Colombia en contra de Petro para tener un posible triunfo? Esta era una de las preocupaciones precisamente de la izquierda en caso de que se dé una segunda vuelta, que ahora ya se ha dado, que toda la derecha pueda aglutinarse en este otro candidato, pero nos preguntamos si Hernández es precisamente ese candidato. A ver, esta es otra derecha, ¿no? Es una derecha más chabacana, más popular, es una derecha sin pedigrí, pero sigue siendo derecha. Entonces, de alguna forma ya convoca a la derecha, porque es la oligarquía seguramente en Colombia va a hacerle feos, ¿no es cierto? Pero va a votar por él. O sea, es de ley que se van a juntar todos, porque es otra manera de sostener su permanencia, ¿no? Como menciono yo, el uribismo va a apoyarlo totalmente, porque es una forma de no ser derrotados, no perder escaños en los siguientes congresos o los senados, ¿no es cierto? Es una forma de mantener ciertos privilegios, de mantener, por ejemplo, el sistema de justicia a favor de ellos, los sistemas de transformación del narcotráfico van a seguir siendo ahí impunes, ¿no es cierto? Entonces, les interesa tener un candidato, es el candidato perfecto para la derecha. Es una derecha, es otra derecha, entonces lo único que van a hacer es cambiarlo, ¿no es cierto?, seguir votando por él. Y eso es justamente un riesgo para las verdaderas posibilidades de cambio. Lo que ocurrió el año anterior con el estallido en Colombia se pone en riesgo cuando estas dos derechas finalmente van a ir juntas. Antropólogo Alfaro, el día de ayer comenzó ya de hecho la segunda vuelta electoral en Colombia. Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, endosó ya el apoyo para Hernández en su discurso del día de ayer, aceptando los resultados. Y en las redes sociales empezaron a difundir ya videos descalificadores contra uno y otro candidato. Vamos a poner una de estas cápsulas que se refiere a este sorpresivo ganador, también diríamos, de las elecciones al ingresar a la segunda vuelta, que muy pocos previeron. Cierto es que justamente durante este fin de semana, viernes, sábado, hablamos ya sobre este tema y las cosas estaban claras. Estaba en esa zona gris disputándose el posible ingreso
a la segunda vuelta electoral. Hernández, sin embargo, no dejó de ser una sorpresa de cualquier manera su ingreso para disputar la presidencia de Colombia dentro de 3 semanas. Conozcamos una cápsula que reúne algunas de las declaraciones más polémicas de este exalcalde de Bucaramanga. Un desliz, un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí. Me hago el huevón, hijo de puta, si usted sigue jodiéndome. Hijo de puta, le pego su tiro, malparido. Yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Imagine 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia. ¿Y qué no fue lo que su hijo de eso si no pierde la mierda, hijo de puta? ¡No es así! ¿Cuánto La vida me ha enseñado que el que dice la verdad gana. ¿No ofreció 20.000 casas? No casa, no vivienda, tampoco. Hogares felices. Lotes con servicios. Bueno, no, la misma cosa. No sé. ¿Cuántos lotes con servicio entregó? Ninguno. Y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a Bucaramanga, y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. ¿Y usted lo aprecia o usted no? Yo sí lo aprecio, él me ayudó a mí. Para el bichado, ¿eso qué? El departamento del Bichada. ¿Y cuál es la capital? ¿Pero cuál es la capital? Carreño. Ah, bueno. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál es? Se llama Adolfo Hitler. ¿Usted cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No, es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. Necesitamos es que los empresarios entiendan que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que hace pues, porque los pobres consumen toda la plata en el mes. Eso mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de poner Puerto Wilches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril. Estas cápsulas, estas perlas del discurso de Rodolfo Hernández, finalista en las elecciones de Colombia. Si bien en cuanto a quizá la más polémica de las declaraciones que se le cita en ese vídeo, de Adolfo Hitler, él dijo haberse confundido con Albert Einstein, algo también reprochable si llega a confundirse en esa medida entre estos dos personajes, pero en todo caso la pregunta sería, antropólogo Alfaro, si es que este discurso, estas perlas, pues no se los podría considerar de otra manera, del discurso de Rodolfo Hernández, reflejan en alguna medida su accionar político. Un discurso que nos recuerda más a ese discurso chabacano, ranchero de Donald Trump, de Bolsonaro, incluso de Berlusconi en Italia. Nuevamente la pregunta es, ¿quién es este personaje? Y más allá de estas declaraciones, ¿qué es lo que ha hecho en su vida política? Bueno, en realidad se conoce poco de la vida política de él, porque la vida política que ha hecho es justamente estas declaraciones, ¿no? Ser polémico, llamar la atención sobre esas cosas, pero en realidad de obra pública no se conoce mucho. Lo que él dice es: no he robado en fondos públicos, quizás sea cierto, pero eso no significa que haya sido buen funcionario. En muchos lados es bastante ya que no robe, ya es bastante que no robe, pero en realidad no ha ido más allá de eso, ¿no? Pero lo que llama la atención en realidad de esto es que ese discurso que él lo menciona así, es un discurso permanente, ¿no? En la clase política, no solamente colombiana, sino latinoamericana, pero en la clase política de la derecha más brutal, ¿no es cierto?, está presente. Por eso es que al estar presente, se marca como un referente al él no ocultarlo. El otro candidato, Fico, ¿no es cierto?, Federico, él trató siempre de ser políticamente correcto, de estar en su campaña sin ofender a los indígenas, a los afro, a las mujeres, a los gays, ¿no es cierto? Trató de ser políticamente correcto y quedó en tercer lugar. Pero este otro candidato no lo ocultó, ¿sí? Siguió siendo lo que era, pero no era corrupto, pero no era de la oligarquía clásica. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, llama. A mí, cuando le escucho a él, me late lo que ocurría con el alcalde de Guayaquil cuando antes fue
diputado, ¿no es cierto?, decía, ven para hacerte no sé qué, ¿no es cierto?, públicamente, igual que el otro habla mal de las mujeres, etcétera. Entonces, esta forma de oligarquía, esta forma de práctica del discurso convoca a ciertas partes de las sociedades patriarcales que tenemos en nuestro continente, y eso hace que sea un referente para esas partes que aún permanecen, ¿no es cierto? Esas partes, esos sectores sin educación suficiente, esos sectores donde han vivido siempre de la corrupción, ¿no es cierto? O familias enteras que se han acostumbrado a eso y que hacen del maltrato una parte permanente. Eso ahora, es vayamos al otro candidato, Gustavo Petro, de quien se conoce mucho más, por supuesto, y además habían claros indicios de que él pasaría a la segunda vuelta. Incluso se pensaba que podría estar más cerca de ganarla. En Colombia se requiere 50+1 para ganar, no tiene las mismas normas de Ecuador. Gustavo Petro es reconocido como un hombre muy inteligente por incluso sus propios contendores, pero es un personaje que no ha superado esos fantasmas de la barbarie, de la guerrilla colombiana y también de los abusos de la cosa pública de varios gobiernos del socialismo del siglo XXI. Bueno, Petro sí es un candidato polémico, pero es cierto que es un candidato polémico por venir de donde proviene, ¿no es cierto? De ser él surgió en la política como fundador del M-19 y ha sido uno de los principales voceros, si se quiere, de una forma distinta de hacer política que él ha planteado, pero es un candidato de un estilo muy digamos que en Latinoamérica ha habido como personas, como Mujica, por ejemplo, ¿no es cierto?, que siempre uno le escucha, uno se detiene a escucharlo, o como Gaitán en el 47, uno se detiene a escucharlo porque lo que dice tiene mucha coherencia, mucha razón, ¿no es cierto? Eso es Gustavo Petro, más allá de su pasado, más allá de su gestión política como alcalde o como senador, ¿no es cierto? Eso es Gustavo Petro. Es una persona al que la gente se detiene a escucharlo. Y eso mismo marca una diferencia frente a los demás candidatos, porque lo que plantea tiene mucha coherencia filosófica incluso, ¿no? Y eso atrae, y eso convoca, y eso dice. Pero Petro es la tercera vez que participa, y en las 3 ocasiones se ha enfrentado a una maquinaria electoral que sus contendores siempre han puesto de manifiesto. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto?, no es que este señor Hernández surge nada más por ahí, también es el resultado de una maquinaria electoral que lo puso ahí. Y esa maquinaria electoral se va a ver reforzada ahora con todas las otras maquinarias electorales de toda la derecha en su conjunto. Entonces Petro sí está complicado para él este proceso, ¿no es cierto?, porque va a tener que no solamente luchar contra esta permanente forma ideológica de los seres humanos, patriarcales, machistas, que eligen este tipo de candidatos, sino que además va a tener que enfrentar a este tipo de maquinarias electorales. Entonces Petro está complicado, pero si vemos la votación ayer en las regiones, ¿no es cierto?, los resultados, por ejemplo, se encuentra que hay una relación directa entre los departamentos, en Colombia se llaman departamentos, acá se llaman provincias, en que los departamentos de Colombia donde se votó a favor de la paz, ¿no es cierto?, a favor de que el gobierno colombiano reciba las armas y encuentre la paz con las FARC, en esos departamentos, como Vichada, como Nariño, ¿no es cierto?, el Chocó, en esos departamentos Petro gana con el 70 hasta el 80% de la votación. Es decir, los departamentos más afectados por la violencia, más afectados por el narcotráfico, en esos departamentos Petro tiene una altísima votación. Y eso es importante señalar versus las votaciones de ciudades centrales, ¿no es cierto?, donde no tuvieron o no han tenido o no han vivido esos ejes de violencia, como ha sido Bucaramanga, como ha sido Medellín o ha sido Bogotá. En Bogotá gana Petro, evidentemente, pero también hay una buena votación para los demás candidatos. Sin embargo, si miramos todas las votaciones de las otras regiones, encontramos que hay desde la no centralidad, ¿no es cierto?, como que estuviéramos hablando de la Azuay o de Loja, ¿no es cierto?, en esas provincias gana Petro. Pero ¿por qué gana? Es justamente porque refleja el discurso, los planteamientos que
que Petro menciona están sintonizados con las necesidades de estos lugares. Y eso nos tiene que preocupar a nosotros como ecuatorianos, porque la mayoría de departamentos, ¿no es cierto?, con los que nosotros colindamos con Colombia, los 3 departamentos con los que colindamos con Colombia, son los departamentos más golpeados por el narcotráfico y la guerrilla, frente a lo que Petro ha mencionado, tener soberanía, estar presente en esos lugares, que el Estado colombiano finalmente ejerza presencia en esos lugares para poder controlar. Nosotros históricamente no hemos tenido frontera con Colombia, sino con el Frente 48, o con el Guacho, ¿no es cierto?, con el grupo de Guacho, etcétera, etcétera. No hemos tenido frontera con Colombia, sino con los diversos grupos armados que ha tenido Colombia. Petro justamente ha planteado la necesidad de controlar eso. Y eso es un tema que nos preocupa. Un aspecto que a mí se me interesa mencionar respecto a la relación entre Ecuador y Colombia con las elecciones tiene que ver con el número de refugiados en el Ecuador. El Ecuador tiene la mayor cantidad de refugiados colombianos de todo el hemisferio, de todo el mundo, ¿sí? El número mayor de refugiados colombianos están acá en el Ecuador. Y el estatuto de refugio, ¿no es cierto?, no es alguien que viene, como en el caso de muchos venezolanos, ¿no es cierto?, que migran por diversas razones y que pasan acá. El estatuto de refugiado implica que el Estado, el que los recibe, debe, ¿no es cierto?, proveer de ciertos beneficios a las personas que vienen buscando refugio por un X razón, por peligra su vida, porque fueron encarcelados o amenazados, etcétera. Entonces buscan un país donde sean receptores. Y el Estatuto de Naciones Unidas obliga, ¿no es cierto?, que los estados receptores, en este caso el Ecuador, garantice los derechos de estas personas. Cuando se dio el proceso de paz, se estaba negociando el proceso de paz acá en Ecuador con el Ejército de Liberación Nacional, este fue un aspecto importante que se mencionó, porque el Estado colombiano no se hace cargo de sus conciudadanos, digamos, no quiere hacerse cargo de sus conciudadanos. Cuando se dio el proceso de paz con las FARC, hay alrededor de 9 millones de colombianos en todo el mundo que han salido por efectos de la guerra. Sin pretender pisar esos terrenos peligrosos de la xenofobia, pero Ecuador ha evolucionado. No queremos endosar esto exclusivamente a los ciudadanos colombianos que se han afincado aquí, pero Ecuador es parte ya de la ruta del narcotráfico hacia el exterior. Dejó de ser un sitio de paso. Aquí hay producción también y la actuación de poderosas mafias es evidente. Más allá de los temas de seguridad, hay una importantísima influencia de Colombia en el comercio. Colombia, con un PIB mucho más grande que Ecuador, tiene una intensa relación comercial. Es también clave la decisión de Colombia y su gobierno con respecto al ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, que es una de las expectativas del gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, adicionalmente a esto, y para culminar, quisiéramos su visión sobre qué podrá suceder en la segunda vuelta, que las vemos ya que en muchos casos se dan de manera impredecible. Allí está el triunfo, por ejemplo, de Guillermo Lasso aquí en nuestro propio Ecuador. En Colombia, se comentaba ayer, nunca perdió un candidato que en primera vuelta haya ganado con más de un 20%, pero Petro no gana con 20%, gana con un 12%. Cierto es que sumados esos porcentajes de votos que obtiene los dos candidatos, Gutiérrez y Hernández, suman más que los que obtuvo Petro, y Gutiérrez ha pretendido ya en su discurso endosar sus votos a Hernández, que sabemos que eso tampoco es así. Los votos no son endosables por lo menos de un 100%. En todo caso, ¿cuál es su visión sobre qué puede suceder dentro de 3 semanas en Colombia? A ver, yo creo que un aspecto determinante en las elecciones colombianas va a ser que, se requería en esta ocasión alrededor de 31 millones de votantes en Colombia. Más o menos eso es el porcentaje, ¿no es cierto? Sin embargo, en estas elecciones de esta primera vuelta salió a votar alrededor del 17% de colombianos, porque en Colombia la elección no es obligatoria como acá. Entonces, este 17% va a elegir un presidente versus el otro 13, no sé, la otra mitad de Colombia que se quedó en casa. ¿Sí? Entonces, la pelea no está... Un tema muy importante aquí: quienes no fueron a votar en la primera vuelta, si pueden ir a votar en la segunda. Claro que sí. Podría variar eso, ¿no? De acuerdo con la campaña que hagan por allá. Claro que sí. Entonces, el punto ahí es
cómo se convence a los que no fueron a votar esta vez para que sí lo hagan, ¿no es cierto? Entonces las maquinarias electorales no van a estar solamente en los votos de la derecha que le endosan al otro, ¿no es cierto? Sino sobre todo en convencer a aquellos que no fueron a votar, por alguna razón. En muchas regiones de Colombia no fueron a votar porque había amenazas del narcotráfico, porque había amenazas de las disidencias, etcétera, ¿no es cierto? Esa es otra forma del modelo ecuatoriano, del modelo colombiano en las elecciones. Entonces, ahorita está en juego es quién convence a los que se quedaron en casa con pantuflas a ver las elecciones, ¿no es cierto? Para que salgan. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con cómo van a modificar los discursos. Yo creo que Petro va a mantener su discurso, ¿no es cierto? Él va a mantener su discurso, no va a cambiar, porque eso le ha convocado. Sin embargo, me llama a mí la atención el hecho de que Petro en las elecciones anteriores, cuando ganó, en las últimas elecciones, en su segunda participación, obtuvo 9 millones de votos, ¿sí? Versus el otro candidato que obtuvo 11 millones. Es decir, Petro ahora tiene la misma cantidad, casi la misma cantidad de votos que hace 4 años. Y la pregunta ahí es, ¿cómo va a lograr aumentar esos votos, ¿no es cierto? Necesitaría al menos 3 millones más para poder ganar. Y eso en 15 días va a ser casi imposible para los dos candidatos. Muchísimas gracias por su análisis. Le vamos a dejar una salida final, pero en realidad el tiempo se nos ha agotado. Lo que queda claro es que a Colombia, como lo dice el diario El País, le quedan 3 semanas de infarto. Exactamente, porque no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Y ahí yo creo también que va a jugar mucho, va a ser determinante la mano, el discurso, el silencio o las voces concretas que pueda tener la embajada norteamericana en Colombia. ¿Por qué? Porque depende mucho de eso, ¿no es cierto? La permanencia de las bases militares, financiamiento para la guerra contra el narcotráfico, el combate a la guerrilla, etcétera, etcétera. Mucho de Colombia depende de la voz, de lo que diga ahora en estas semanas o lo que calle en estas semanas la embajada de Norteamérica en Colombia. Entonces, muchísimas gracias por su presencia y sus importantes criterios. Han escuchado al antropólogo Eloy Alfaro, facilitador de los diálogos de paz con el ELN en Colombia, actualmente profesor de la Universidad de Cuenca.